Algunas de las personas que vas a escuchar vieron a un payaso horas antes de que algo les pasara. No en un circo. No en una fiesta. En lugares donde no debería haber nadie. Y lo más perturbador es que varios de ellos dijeron lo mismo. Sentí que no estaba actuando. Esta noche no son historias normales. Son casos reales de payasos que nunca estuvieron ahí para hacer reír. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El payaso del bosque no estaba solo. En octubre de 2016, en Carolina del Sur, Isen Varela, de 12 años, empezó a hacer algo que nunca había hecho antes. Dejar la luz encendida, incluso cuando dormía. No porque tuviera miedo a la oscuridad, sino a lo que había visto dentro de ella. Todo comenzó un martes, después de la escuela. Isen caminaba solo hacia su casa, como siempre. Un camino corto, tranquilo, bordeado por árboles, y un pequeño bosque, que todos en la zona conocían. Nada fuera de lo normal. Hasta que lo vio. Al principio, pensó que era una persona más. Alguien parado entre los árboles. Pero cuando se detuvo, la figura no se movió. Y eso fue lo primero que no encajó. Porque no estaba caminando. No estaba haciendo nada. Solo estaba ahí. Observando. Isen entrecerró los ojos, intentando ver mejor. Y entonces lo entendió. Era un payaso. No como los de televisión. No como los de cumpleaños. Este no se movía. No hacía gestos. No sonreía. Solo miraba. Isen sintió algo extraño en el pecho. Esa sensación que no puedes explicar, pero que te dice que te vayas. Y eso hizo. Caminó más rápido. No corrió. No gritó. Solo aceleró el paso sin mirar atrás. Pero antes de doblar la esquina, no pudo evitarlo. Volteó. Y el payaso ya no estaba donde lo había visto. Estaba más cerca. Isen llegó a casa y no dijo nada. Porque incluso para él sonaba absurdo. Un payaso en el bosque. Pero esa noche no durmió bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen. La figura inmóvil y esa sensación de que no estaba solo. Al día siguiente, volvió a pasar por el mismo lugar. Y durante unos segundos, pensó que todo había sido su imaginación. Hasta que lo vio otra vez. Mismo lugar. Misma postura. Como si no se hubiera movido en horas. Esta vez, el payaso levantó la mano. No rápido. No de forma natural. Lento. Como si estuviera aprendiendo a hacerlo. Y luego, le hizo una seña. Acércate. Aquí. Isen hizo algo diferente. No huyó. No inmediatamente. Porque había algo que no encajaba del todo. El payaso no hablaba. No caminaba. No hacía nada, excepto mirar. Y señalar. Pero lo más raro es que detrás de él, entre los árboles, Isen creyó ver algo más. Otra figura. Más pequeña. Más oscura. Moviéndose. Isen retrocedió. Y esta vez, sí corrió. Llegó a casa, agitado, sin aliento, y le contó todo a su madre. Ella hizo lo que cualquier adulto haría. Pensó que era una broma. O alguien intentando asustar. Pero esa misma noche, en el grupo de vecinos, apareció otro mensaje. Otro niño. Otra historia. Otro payaso. Durante los siguientes días, los reportes comenzaron a multiplicarse.
Niños, en distintas zonas, decían haber visto lo mismo. Un payaso, quieto, en el borde del bosque. Sin hacer nada. Solo mirando. Y a veces, haciendo señas. La policía empezó a investigar. Patrullaron la zona. Revisaron los alrededores. Pero no encontraron a nadie. Ni una sola persona. Hasta que encontraron las huellas. Zapatos grandes. Profundos. Marcando un camino que se internaba en el bosque. Un camino que no llevaba a ninguna casa. A ningún lugar. Solo, más adentro. Ethan no volvió a pasar por ahí. Su madre empezó a llevarlo a la escuela. Pero una tarde, todo cambió. Porque el payaso ya no estaba en el bosque. Estaba en la calle. Frente a su casa. Ethan lo vio desde la ventana. De pie, al otro lado. Inmóvil. Como siempre. Pero esta vez, había algo distinto. No estaba solo. Había otro. Más pequeño. Más bajo. A su lado. Ethan sintió el cuerpo congelarse. Porque ahora, ya no era una coincidencia. No era algo lejano. Estaban ahí. Frente a su casa. Llamaron a la policía. Llegaron en minutos. Pero cuando salieron, no había nadie. Nada. Solo la calle vacía. Y una sensación difícil de explicar. Esa noche, Ethan escuchó algo. Un sonido suave. Como si alguien tocara la ventana. Muy despacio. No se levantó. No se movió. Solo miró. Y por un segundo, vio una silueta. Del otro lado del vidrio. Una cara blanca. Sonriendo. A la mañana siguiente, no había marcas. No había huellas. No había nada. Pero semanas después, cuando todo parecía haber terminado, la policía encontró algo más. Dentro del bosque. Muy adentro. Restos de disfraces. Zapatos grandes. Y telas, de colores. Pero lo más inquietante, no fue eso. Fue la cantidad. No era uno. Eran varios. Y nunca encontraron a las personas que los usaban. Y después de escuchar esto, la pregunta ya no es si esos payasos existían. Es, ¿cuántos de ellos nunca fueron vistos? El payaso que nunca dejaba de sonreír. En 1977, en Chicago, había un hombre que todos describían de la misma forma. Amable. Servicial. De esos que siempre están cuando alguien los necesita. Su nombre era Leonard Cray. Trabajaba en construcción, ayudaba en eventos comunitarios, y los fines de semana, hacía algo que lo volvió conocido en todo el vecindario. Se vestía de payaso. No por dinero. Decía que lo hacía, porque le gustaba ver a la gente feliz. Su personaje tenía nombre. Mr. Laughter. Un traje colorido. Zapatos grandes. Y una sonrisa pintada, exageradamente perfecta. Demasiado perfecta. Leonard iba a fiestas infantiles. Hospitales. Eventos escolares. Y siempre era lo mismo. Niños riendo. Padres tranquilos. Ambiente seguro. Porque Leonard era alguien de confianza. Hasta que comenzaron a pasar cosas que nadie pudo explicar. El primer caso fue un chico de 16 años. Había ido a una fiesta donde Leonard estuvo como payaso. Nada fuera de lo normal. Pero esa noche, al regresar a casa, el chico le dijo algo a su hermana. Algo que después no pudo explicar. Ese payaso no dejaba de mirarme.
no cuando actuaba, no cuando hablaba, sino cuando nadie más estaba prestando atención. 2 días después, el chico desapareció. Al principio, nadie lo conectó, porque Leonard seguía apareciendo en eventos, sonriendo, haciendo reír, como siempre. Pero luego, ocurrió otra vez, y otra, y otra. Jóvenes. Siempre jóvenes. Siempre después de haber estado cerca de él. Pero no había pruebas. Nada. Porque Leonard no parecía sospechoso. Era demasiado normal. Demasiado perfecto. Hasta que alguien notó algo. Un detalle pequeño. Pero suficiente. En varias fotos de eventos, cuando ampliaban la imagen, Leonard no estaba mirando a la cámara. Estaba mirando a la misma persona. Siempre. Como si eligiera antes de que pasara algo. La policía comenzó a investigar. De forma discreta. Sin alertarlo. Y fue entonces cuando encontraron algo extraño. Leonard tenía un hábito. Después de cada evento, no regresaba directamente a casa. Conducía. Durante horas. Sin rumbo claro. Sin destino aparente. Como si estuviera esperando algo. Una noche, decidieron seguirlo. El coche avanzó, dejando la ciudad, entrando en zonas cada vez más oscuras. Hasta llegar a un área casi abandonada. Se detuvo. Leonard bajó del coche. Pero ya no llevaba el traje completo. Solo la cara. El maquillaje. Caminó hacia una estructura vieja. Un lugar que parecía olvidado. Entró. La policía esperó. Minutos. Luego, decidieron entrar. Y lo que encontraron no tenía sentido. El lugar estaba vacío. Pero no completamente. Había sillas. Colocadas en círculo. Y en el centro, un espejo. Grande. Antiguo. Pero lo más inquietante no era eso. Era lo que había en las paredes. Marcas. Rasguños. Como si alguien hubiera intentado salir. Pero no había puertas cerradas. No había cadenas. Nada que explicara por qué alguien no podría irse. Leonard no estaba. Había desaparecido. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Porque días más tarde, cuando finalmente revisaron su casa, descubrieron algo mucho más perturbador. Debajo del suelo no había cuerpos. Había algo distinto. Objetos. Ropa. Zapatos. Pertenencias. De muchas personas. Demasiadas. Como si hubiera querido conservar algo de ellos. Pero lo más inquietante era un detalle. Todos los objetos tenían algo en común. Manchas. No de sangre. De pintura. La misma pintura que usaba en su cara. La misma sonrisa que nunca cambiaba. Nunca encontraron a Leonard Cray. Nunca hubo arresto. Nunca hubo juicio. Pero hubo algo más. Testimonios. Personas que aseguraban haber visto a un payaso mucho después de su desaparición. No en fiestas. No en eventos. En calles vacías. En carreteras. Observando. Y lo más extraño es que todos coincidían en algo. La sonrisa no era parte del maquillaje. No se borraba. No se movía. Como si no fuera un disfraz. Como si fuera su cara real. Y después de escuchar esto, la pregunta no es
que le pasó a Leonard Cray. Es si alguna vez realmente dejó de estar ahí afuera. La habitación 17 nunca quedó vacía. En 2019, en las afueras de Querétaro, un motel de carretera empezó a registrar algo que no encajaba. No eran robos. No eran peleas. Eran detalles. Pequeños. Repetidos. Imposibles de explicar. El encargado nocturno. Gael Montemayor, de 29 años, llevaba meses trabajando en turno de madrugada. Sabía cómo era ese lugar. Parejas que llegaban tarde. Camiones que se detenían unas horas. Gente que entraba y salía sin hacer ruido. Rutina. Predecible. Hasta que apareció el cliente. La primera vez fue a las 2:13 de la mañana. Gael lo recuerda porque miró el reloj. Siempre miraba el reloj. El hombre entró solo. Sin hablar mucho. Pagó en efectivo. Pidió la habitación 17. Y entonces, Gael notó algo. El disfraz. No era un payaso de fiesta. No era colorido. Era apagado. Como si los colores hubieran envejecido. Como si hubieran sido lavados demasiadas veces. La sonrisa estaba pintada. Pero mal. Torcida. Y los ojos no miraban a Gael. Miraban detrás de él. Gael entregó la llave. El hombre no dijo gracias. No dijo nada. Solo sonrió. Esa noche fue normal. O eso creyó. A las 4:40 de la madrugada. Cuando Gael hizo la ronda de rutina, pasó frente a la habitación 17. Y escuchó algo. No eran voces. No eran pasos. Era una risa. Pero no una risa fuerte. Era baja. Casi contenida. Como si alguien estuviera intentando no reír. Gael se quedó quieto. Escuchando. La risa paró. Silencio total. Continuó su ronda. No dijo nada. Pero al terminar el turno, cuando el cliente se fue, Gael hizo algo que nunca hacía. Entró antes de que llegara limpieza. Y lo que vio no tenía sentido. La habitación estaba impecable. La cama, intacta. Las sábanas, sin arrugas. Como si nadie hubiera dormido. Pero en el centro, había una silla. Y frente a ella, otra. Colocadas, una frente a la otra. Como si alguien hubiera estado ahí, sentado, durante horas. Observando. Pero no había nadie. Y en el espejo del baño, había una frase. No estás solo cuando crees que lo estás. Gael pensó que era una broma. Alguien raro. Nada más. Pero volvió. Siempre a la misma hora. 2:13 de la madrugada. Siempre la habitación 17. Siempre solo. Y siempre el mismo comportamiento. No usaba la cama. No pedía nada. No hablaba. Solo entraba. Y salía antes del amanecer. Con el tiempo, Gael empezó a notar algo más. Las cámaras. Cada vez que revisaba las grabaciones, había fallas. Interferencias. Pero solo cuando ese cliente estaba ahí. Las imágenes se distorsionaban. Se congelaban. Y había momentos donde el pasillo aparecía vacío. Aunque Gael sabía que no lo estaba. Una noche, decidió comprobarlo. Cuando el cliente entró, Gael esperó unos minutos y fue directo a las cámaras. La habitación 17 no mostraba nada. Puerta cerrada.
Pasillo vacío. Pero Gael estaba seguro. Lo había visto entrar. Entonces hizo algo que después desearía no haber hecho. Subió. Caminó hasta la habitación. Se quedó frente a la puerta. Y escuchó. Silencio. Pero cuando acercó la mano para tocar, la risa volvió. Más clara. Más cerca. No desde dentro. Desde el otro lado de la puerta. Como si estuviera justo ahí. Esperándolo. Gael retrocedió. No tocó. Regresó a recepción. Y decidió ignorarlo. Hasta que ocurrió algo peor. Una madrugada, el cliente no se fue. Dieron las 5. Las 6. Y la puerta nunca se abrió. Gael llamó. Nadie respondió. A las 7, con el turno de día llegando, decidieron abrir. La habitación 17 estaba vacía. Pero no como antes. Las sillas ya no estaban una frente a la otra. Estaban mirando hacia la puerta. Como si alguien hubiera estado esperando que alguien entrara. Y en el espejo había algo más. Otra frase. Ahora sí, ya me viste. Ese día. Gael renunció. Pero antes de irse, revisó una última vez las cámaras. Quería entender. Y entonces, lo vio. En una de las grabaciones, por un solo segundo, la puerta de la habitación 17 abierta. Y dentro, no había uno. Había dos. Uno, sentado. Y otro, de pie, mirando directamente a la cámara. Sonriendo. Y después de escuchar esto, la pregunta no es, ¿quién era ese cliente? Es, ¿cuántas veces una habitación que crees vacía, realmente, no lo está? 3 historias distintas, pero el mismo patrón. Personas que parecían normales, hasta que dejaron de serlo. Porque tal vez, el problema nunca fue el disfraz, sino lo que lo usa. Y después de escuchar esto, la pregunta ya no es si existen, es si alguna vez estuviste cerca de uno, sin darte cuenta. No salgas de este video como si nada. Suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque el próximo caso, no solo lo vas a escuchar. Puede que ya te esté observando.